tromboblasto. Otra pregunta puede ser ¿qué da origen el tromboblasto? Hay una serie de preguntas ahí. Sí, hay mucho de dónde es. Pues las que se van a hacer en el parcial, ¿cuáles serían? ¿Cómo? Pues las que se van a hacer en el parcial, ¿cuáles serían? Cualquiera de esas tres. No, yo creo que hay que dejarle un poquitico a la imaginación. Claro que sí. Bueno, entonces, esa estructura que llamamos blastocisto tiene una capa externa que es el tromboblasto. Hacia uno de los extremos está un poquitico por dentro del tromboblasto la masa celular interna o embrioblasto, ¿cierto? Y entonces ya sabemos cuál es el extremo animal y el extremo vegetativo. El extremo donde están el embrioblasto o masa celular interna se llama polo animal porque ahí es donde va a estar el animal que van a hacer, ¿no? Y hacia el otro extremo, que solamente el tromboblasto, es el polo vegetativo. Y la cavidad se llama blastocele. Cele es cavidad, eso quiere decir cavidad. Entonces, blastocele, entonces, siempre que le mencionen cele, celoma, eso quiere decir cavidad, ¿verdad? Entonces, esa es la cavidad del blastocisto. Bueno, luego viene ya la etapa de implantación o anidación. Entonces, mientras van surgiendo estos cambios, esa estructura va avanzando por el útero, ¿no? Hasta llegar al sitio de implantación. Entonces, más o menos, cuando ya está este blastocisto, ya está más o menos en el punto donde se va a implantar. Entonces, empieza el tromboblasto a dividirse mitóticamente, una división muy acelerada que hace que se divida la célula, pero no se separe completamente el citoplasma. Entonces, quedan una serie de núcleos compartiendo un citoplasma común, que es lo que llamamos en histología un sincicio. Sincicio son células multinucleadas, que tienen varios núcleos, una sola célula que tiene varios núcleos. Por ejemplo, el osteoclasto, ¿se acuerdan? Esa es una célula sincicial. Entonces aquí se forma una capa donde no hay separación de los citoplasmas. Entonces se ve una mano de núcleos y compartiendo pues un citoplasma que entonces se llama sincicio tromboblasto, que está en la parte externa. Y en la parte interna queda la capa del tromboblasto de células mononucleadas. Cada célula tiene su núcleo. Se llama el citotromboblasto. Ese sincicio tromboblasto entonces empieza a producir una sustancia que es más o menos pegajosa, ¿cierto? En unos animales más, por ejemplo el mono es muy pegajoso, ¿no? Entonces con ese pegante se adhiere al endometrio, al epitelio endometrial, el sincicio tromboblasto. Entonces el blastocisto por el sincicio tromboblasto. Entonces, adherido ahí, hay una cosa que en este momento no se ha clarificado bien. Entonces, no se sabe si es que esas células sincicio tromboblasto adquieren capacidad fagocítica y empiezan a fagocitar las células epiteliales o liberan sustancias que destruyen esas células. En todo caso, lo cierto del caso es que destruyen el epitelio y entonces empieza a meterse dentro de ese endometrio. Y estamos hablando de la implantación de tipo intersticial. Porque recuerden ustedes que hablamos de que hay 3 tipos de implantación que se presentan en las diferentes especies, ¿no? Cada uno tiene un diferente tipo de implantación. E inclusive a veces hay interfaces intermedias, ¿no? Tipos de implantación intermedia. Entonces, esas implantaciones, esa puede ser otra. La implantación puede ser entonces intersticial, esta que es el blastocisto se mete completamente en el endometrio, queda incluida dentro del endometrio. La superficial, que solamente se pega a la superficie del cuerpo, ¿no? Y la paracentral, que simplemente hace como una saculación en el endometrio y ahí entonces se pega el blastocisto y se desarrolla ahí, que es los alrededores, ¿no? Esa puede ser otra pregunta, ¿no? La implantación superficial, ¿en qué especie se da? La diferencia entre la superficial
la superficial, o anote dos especies animales en que hay implantación intersticial o hay excéntrica. Primates sabemos, ¿cuál es la otra? Pues usted lo acaba de decir, dos especies animales. Gracias. Ay, si Tito lo ofendiera. Bueno, ¡Dale puño! entonces empieza a introducir. Ahora, entonces, mientras se está introduciendo y se va diferenciando en sincicio trofoblasto y citotrofoblasto, en el embrioblasto también empieza a dividirse mitóticamente y forma dos capas. Una externa de células cilíndricas que se llama el epiblasto y una debajo de esa que se llama el lipoblasto. Y esas células se disponen formando como un disco. Forman como un disco aplanado. ¿Hipoblasto y cuál es la otra? Epiblasto e hipoblasto. Entonces, como toman una forma de disco laminar, y como son dos láminas, se llama disco bilaminar o embrión bilaminar. Bueno, formado esto, entonces, ese líquido, ese embriótropo que viene del endometrio, ¿cierto? El endometrio penetra al sincicio trofoblasto y va separando las células y va formando unos espacios pequeños. Entonces, ese embriótropo se va acumulando dentro del sincicio, va metiendo entre los espacios intercelulares y va separando y va formando unas pequeñas cavidades que dan la apariencia como de lagunitas. Entonces decimos que el embrión está en la etapa lagunar o lacunar del desarrollo embrionario, ¿cierto? Luego, al aumentar el acúmulo de líquido, cada vez esos espacios se hacen más gruesos, más amplios, ¿cierto? Y entonces la separación entre espacio y espacio es muy delgadítica, entonces eso ya da la apariencia de trabéculas. Entonces decimos que el embrión está en la etapa trabecular del desarrollo embrionario, ¿cierto? Cuando ya alcanza al máximo, ¿cierto? Entonces el líquido ya no se puede acumular en el sincicio, entonces atraviesa el sincicio, atraviesa el cito, ¿cierto? El cito, pero no puede atravesar el epiblasto. Entonces está acumulando entre el cito y el epiblasto, está acumulando ahí y forma una cavidad. Esa cavidad es la cavidad amniótica. Entonces, cuando se va formando la cavidad, el citotrofoblasto produce una nueva capa de células que recubre internamente ese citotrofoblasto, que se llaman los amnioblastos. Entonces, esa cavidad queda el techo, amnioblastos, el piso, epiblastos. Eso es lo que forma la cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad? Bueno, entonces, en las partes laterales, esos amnioblastos se van a continuar con el epiblasto. Entonces esa parte se llama unión amnio-epiblasto. Recuerden que esta etapa de desarrollo de lagunar y trabecular no es simétrica, no se hace en todo el embrión, sino que inicia en el polo animal, ¿cierto? Y se va difundiendo hacia el polo vegetativo. Entonces, cuando estamos en la etapa trabecular, en el polo animal, apenas ha alcanzado la etapa lagunar en el polo vegetativo, ¿cierto? Bueno, ese disco embrionario, constituido por epiblasto y amnioblasto, hacia uno de los extremos se fusiona, se engrosa el lipoblasto y se adhiere firmemente al epiblasto y forma una laminita que se llama la lámina procordal. Se engrosa el epiblasto. El hipoblasto se va engrosando y al engrosarse entonces se pega firmemente al epiblasto y forma una pequeña lámina que se llama pues la lámina procordal. Bueno. Luego, allá en el polo vegetativo, ¿qué pasa? El citotrofoblasto empieza a producir células, a dividirse mitóticamente y forma una capita por dentro del citotrofoblasto que va recubriendo la cavidad del blastocelo, que llamamos blastocelo, va siendo cubierta por esa capita nueva que está produciendo el citotrofoblasto. Y entonces queda esa cavidad, al terminar queda la cavidad como envuelta por una membranita
que llama la membrana de Heus, de células aplanadas, producidas por el citosofoblasto. Se llama la membrana de Heus.